Las hembras son ovíparas y cuando están alojadas en el intestino, liberan una gran cantidad de huevos que se eliminan por materia fecal, contaminando los suelos y vegetales. Algunos huevos son no fertilizados y otros son huevos fertilizados. Estos huevos fertilizados contienen una larva en estadio 1 que se desarrollan durante 2 a 3 semanas. Cuando el huevo es ingerido por un huésped, las larvas emergen en el intestino delgado, perforan la pared del intestino y migran durante 8 a 9 días a través del hígado y el torrente circulatorio hasta llegar a pulmones, alojándose en los alvéolos pulmonares, en donde crecen y alcanzan una longitud de aproximadamente 1 milímetro. Estas larvas son liberadas a la luz bronquial y por expectoración son vueltas a ingerir retornando al intestino delgado, en donde llegarán a la madurez. Se cree que la copulación se produce durante la fase pulmonar y una vez llegados al intestino por deglución del huésped, los machos son eliminados y las hembras grávidas adultas quedan alojadas en el intestino, liberando una gran cantidad de huevos a la luz del intestino, los cuales son liberados por materia fecal, cerrándose de esta manera el ciclo de vida del parásito. En esta diapositiva se muestra en forma resumida el ciclo biológico del parásito. Las larvas L1 y L2 son las formas infectivas del parásito, es decir, las que serán ingeridas por el huésped y se alojarán en la luz del intestino, iniciando el ciclo de circulación hepático y pulmonar. Como dijimos anteriormente, existe un estadio en el ciclo del parásito en donde la larva se aloja en el alvéolo pulmonar, el cual es perforado para poder acceder a las vías respiratorias superiores hasta llegar, por expectoración, a la faringe en donde el parásito es deglutido, permitiendo que las formas adultas accedan al intestino delgado. La patología producida por Ascaris se puede dividir en dos facetas. La pulmonar, en la cual las larvas producen ruptura de capilares y de paredes alveolares, llevando a microhemorragias y a un proceso inflamatorio diseminado. Puede llevar a un cuadro bronquial leve hasta una bronquitis severa. La otra fase es la intestinal, que no dañan significativamente la pared intestinal y que puede alojarse un gran número de gusanos en el intestino, pudiendo producirse en casos muy severos a una obstrucción intestinal debido a la masa de gusanos alojadas en el intestino. Es decir, que una baja carga parasitaria puede llevar a un dolor abdominal, anorexia y diarrea. Mientras que cuando la carga parasitaria intestinal es muy elevada, puede llevar a una distensión abdominal, fuerte dolor y obstrucción. Las formas de diagnóstico de Ascaris son varias. El hallazgo de huevos en materia fecal, eliminación de gusanos por las heces, hallazgo de larvas en el esputo. También puede ayudar al diagnóstico la radiografía intestinal, principalmente cuando se produce obstrucción intestinal. Vamos a hablar de otro nematode denominado Trichinella spiralis, que produce una patología denominada triquinosis. La triquinosis es una parasitosis intestinal y tisular. Esto significa que el parásito requiere alojarse en el intestino del huésped infectado y sus larvas terminan enquistándose en músculos esqueléticos. El parásito que produce se denomina Trichinella spiralis e infecta a una gran variedad de mamíferos, entre ellos al hombre. Su distribución es mundial, por lo que no se observa una preferencia por determinadas regiones geográficas. Se dice que es una parasitosis zoonótica porque se transmite de un animal infectado al hombre a través de la ingesta de carne mal cocida o cruda infectada. Se dice que este parásito, a diferencia de los anteriores, carece de fase externa en su ciclo debido a que no requiere de la intervención del medio ambiente contaminado para su diseminación en la población. Un único hospedero cubre las funciones de hospedero definitivo e intermediario
Y la larva L1, ubicada en células nodrizas, es la forma infectante del parásito. ¿Qué son las células nodrizas? Las células nodrizas son células pertenecientes al tejido del huésped infectado que permiten que la larva se aloje y forme un quiste infectivo. El ciclo de vida del parásito se produce en roedores, cerdos y en el hombre. El ciclo se inicia por la ingesta de carne infectada con las formas infectivas de la larva enquistada en tejido muscular esquelético. El ingreso en el hombre se produce por la ingesta de carne de cerdo cruda o mal cocida, por ejemplo en chacinados u otras formas de carne de cerdo crudas. La ingesta de la larva enquistada en el músculo esquelético accede al intestino delgado del huésped, permitiendo que esta larva madure a las formas adultas, machos y hembras, en donde se producirá la copulación. La hembra grávida deposita sus huevos en la luz intestinal, las cuales maduran a larvas que perforarán la pared intestinal y migrará y enquistará el músculo esquelético. Las larvas enquistadas en músculo esquelético son las formas infectivas y diagnósticas del parásito. De esta manera, el ciclo de vida de la triquinela se divide en dos fases. Una entérica que se desarrolla en la luz del intestino delgado y otra fase parenteral que implica la migración de las larvas al músculo esquelético formando el quiste. Como hemos dicho anteriormente, las larvas ingeridas con la carne de cerdo cruda mal cocida maduran a formas adultas que copulan y reproducen liberando larvas a la luz del intestino. Estas larvas se adhieren a la pared del intestino, la cual es capaz de perforar la pared, permitiendo su migración a tejidos musculares estriados en donde se alojarán, produciéndose un quiste. La forma quística surge como consecuencia de una reacción de defensa por parte del huésped, posibilitando un aislamiento del parásito en un microambiente que constituye una forma histológica denominada quiste. La respuesta inmune del hospedero puede afectar la viabilidad de las larvas intestinales. La respuesta inmune del hospedero consiste en un proceso inflamatorio con producción de anticuerpos IgE. Las larvas ingresan al torrente circulatorio diseminándose en el cuerpo. Estas larvas se ubican preferentemente en el músculo estriado, ya que se trata de un tejido fuertemente oxigenado. En la parte inferior de la figura podemos ver dos larvas enquistadas en el músculo esquelético. El periodo de incubación se define como el periodo de tiempo entre la ingesta de las larvas en la carne cruda mal cocida y la aparición de los primeros síntomas. Este periodo puede durar entre 20 y 30 días. La sintomatología puede evidenciar un síndrome infeccioso caracterizado por fiebre, malestar general, cefaleas. También se pueden manifestar síntomas oculopalpebrales como edemas, inyección conjuntival. También se producen síntomas gastrointestinales como dolores abdominales y gastroenteritis. Se pueden producir distintas complicaciones según el lugar en donde se haya alojado el quiste. Estas complicaciones pueden ser neurológicas, cardiovasculares, oculares, respiratorias, gastrointestinales, miositis y aborto o parto prematuro. El diagnóstico se realiza por presencia de eosinofilia en sangre, si bien la eosinofilia es un marcador inespecífico, ya que se evidencia en varias parasitologías. También se diagnostica por la visualización de quistes mediante diagnóstico por imágenes, por ecografía o bien estudios histológicos por punción biopsia. Existen además estudios inmunológicos para la búsqueda de anticuerpos específicos de triquinela que permite diagnosticar una infección en curso. El otro grupo del